Patricio, buen día. Mariano, Flor, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, atento y no le digo preocupados, sino ocupados en el tema. Usted nos dijo hace una semana y media atrás o 2 semanas y media que no íbamos a tener desabastecimiento porque nos contaba un pequeño antecedente de aquel 2020, cuando estaba creo que el 29 de mayo, que el gobierno quería controlar el precio del barril famoso criollo y después nos quedamos sin nafta. Quiero preguntarle, ¿cómo es el tema de retenciones que el productor hoy está, no mirando de cerca, está realmente muy tensionado? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, mire, Patricio, la fijación de las retenciones son por la Constitución Nacional, Sí, es una facultad que tiene el Congreso. ajá, Vamos a empezar de la raíz de este problema, ajá. ¿tá? Porque hoy se habla que le duele la cabeza, pero no se sabe por qué, ¿tá? Hoy tenemos un problema Existencial. pero claro, es de aquella época donde este gobierno habla pésimo del gobierno de facto, que en realidad fue algo nefasto, pero también las cosas que a ellos le convienen las siguen manteniendo. Por ejemplo, Y por ejemplo, en el año 1981, durante el gobierno de facto, a través del Código Aduanero, se delegó la facultad al Poder Ejecutivo para que pueda tomar estas medidas. ajá, Pero ¿qué ocurrió? Eso tiene límites y plazos. Pero a partir de, en el año 2019, ujú, una ley aprobada por el Congreso de Solidaridad Social y Recreación Productiva, la ley número 27541, ujú. el presidente Alberto Fernández puede aumentar las alícuotas de las retenciones, o si puede, a un punto del 33, que es lo que tiene la soja, y al 15% lo que es en granos, le llaman ellos. Ajá. Granos le llaman al maíz y al trigo, por ejemplo, ¿no? O sea que ellos tienen la potestad de hacerlo. O sea, en el gobierno de facto se delegó al Poder Ejecutivo una atribución, Esa herramienta. esa herramienta, que ellos hoy la manejan a gusto y placer. ¿Y por qué la manejan a gusto y de placer? ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional el campo dejó de ser, yo lo escucho más a que lo que se ha exportado, Ujú. pero ha dejado de ser un sector productivo para ser un sector facilitador de dólares para que el gobierno haga uso. Quiero comparar eso. Sí. Usted me dice que el ministro, debido a la llegada de Córdoba y su discurso, él da a conocer como que el campo es el motor productivo, pero usted me dice que para este tipo de dirigente el campo es un facilitador de generación de dólares. Claro, no solamente eso, mire, acá vengo. Esto es una información de prensa, la número 014/23, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacionales y Culto. A ver, Durante el año 2022 se alcanzaron valores récord de exportación de manufactura de origen agropecuario, 33.119 millones, productos primarios, 23.868 millones, y combustible y energía que ellos van enumerando que no sería proveniente del campo. ¿Qué bien, les quiero decir? bien. Ellos mismos se atribuyen a Ujú. que en el periodo de ellos el campo fue espectacularmente exitoso con las exportaciones y con el ingreso de dólares. Pero siempre lo es. Cuando hay buena cosecha, siempre lo es. Claro, bueno, pero ¿qué le quiero decir? ¿Y a qué niveles ha llevado el país de pobreza, de indigencia? ¿Cómo puede ser? O sea, por más que entre el dinero que entre, no están dando resultado las políticas que se están llevando. Y le digo más, este año vino la sequía, y la sequía desnudó una realidad Ujú. que ningún gobierno le quiso reconocer. Ni el anterior de Macri, Ninguno. ni el de Alberto Fernández. Ninguno. Yo no le pongo nombre. Bien, está bien, yo le pongo nombre, Bueno, digamos. a mí lo que me gusta es ver los resultados. Y los ¿sí? resultados sería que eso que genera productivamente el campo se vuelque en la economía argentina. Por supuesto, pero cada vez va a ser menor. Porque ahora, como va a llover, y yo el otro día le dije, como va a llover, están hablando de que va a haber 50% más de cosecha, de Ujú. producción. Pero no llueve la soja, no llueve el maíz. Hay que hacerlo. Hay que invertir para hacer eso. ¿Y cómo va a invertir un sector que se viene descapitalizando constantemente? Ujú. Si la renta del productor, el 74% se lo está llevando el Estado. Mire, estas cosas me encanta leerlo y me encanta tener en cuenta
lo que opinan otros economistas, pero fíjese, hoy la soja, porque hoy vamos a sembrar, hoy tenemos otro problema que el ministro no tuvo en cuenta, Ajá. que al hacer estos popurrí de cotizaciones de dólares, Sí. genera una distorsión y rompe las reglas del mercado. Las El- rompe. El famoso dólar contado con liquid, el famoso dólar blue, el famoso dólar oficial que no existe. Sí, pero esa combinación ya no le alcanza. Entonces ahora, ¿qué hace él? Agarra, toma el dólar oficial, el de 3.50, Ujú. un 70%. Y un 30% toma el contado con liqui. ¿Qué es el contado con liquidación? Es el dólar que usan las empresas a nivel internacional para sacar las divisas y pagar dividendos y pagar deudas que tienen. El que en tiene que exterior. importar, el que tiene que Exacto. exportar. Entonces el dólar mayorista que le llaman ellos no existe. Es un dólar que ellos quieren hacer creer que existe, pero no existe en la realidad. Entonces, hoy un productor agropecuario que debería cobrar $490, solamente cobra 200. 200. Esto se lo hago a número redondo para que ¿Y la gente 290 dónde están? entienda. Y los ¿Van al 290 Estado? ¿dónde van? Van al Estado. No solamente eso, que el gobierno, con este dólar que hoy para el campo es de 505 pesos, pero que la exportación, por un problema que tiene generado por la falta de agua, porque no se olvide que yo también le dije la otra vez, el ingreso del campo es precio por cantidad. Ujú. Usted puede controlar el precio y puede controlar la cantidad, pero no puede controlar las dos cosas juntas. Bien. ¿Está? Entonces, al no haber cantidad, la industria aceitera está teniendo un problema gravísimo De producción. Claro, porque le falta el producto. Entonces, volvemos a lo que le decía, a lo que hablábamos recién. ¿El gobierno en las malas está? No está. Y a usted le van a decir, le dimos crédito, le dimos esto. Al campo no le dieron, no le llega prácticamente nada. Prácticamente lo que le llega es como para el título del diario. El productor hoy se encuentra sometido a una política de desparpajo que le está produciendo. Van a quedar los grandes productores, los pools de siembra y los pequeños productores completamente en la calle. Mariano, aquí una pregunta para el contador, por favor. Córdoba es el motor productivo que tiene la República Argentina y con la llegada de Sergio Massa, ¿qué siente un productor que tiene que encarar una campaña y Massa le promete que después del 10 de diciembre, si los argentinos lo eligen como presidente, en la agenda tiene cómo bajar las retenciones? ¿Cómo hace creerle un productor? Y no se le puede creer. Yo se lo digo como productor. ¿Por qué no se le puede creer? Por lo que ya ha pasado. Usted imagínese que el gobierno kirchnerista creó un fondo solidario para poder hacer una coparticipación, entre comillas, que no es coparticipación, sino que se toma cómo se realiza la misma, mientras Córdoba aporta, entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, conforman el 80% de la cosecha de soja a nivel nacional, y se coparticipa solamente el 30% que vienen a estas provincias, y lo demás se va a las demás provincias. O sea, lo que se produce y lo que debería generar un excedente para que en las épocas malas el productor esté bien, no ocurre. Aparte, es totalmente distorsivo la retención, porque, como le dije recién, no es coparticipable, no contempla los niveles de producción y no contempla la zona productiva. No es lo mismo un productor en Buenos Aires que está pegado al puerto a un productor en el norte que tiene que pagar una barbaridad de flete y de costos. Vamos a esto y que me parece que es lo que más le va a prestar atención nuestro oyente y nuestro productor. Supongamos, digo esto porque el tema de los diarios es la llegada de Sergio Massa a Córdoba, y al inicio de la nota le dije a usted que la llegada de él y los cordobeses somos distintos. Tenemos una zona núclea y Córdoba es distinta, ¿no? En materia productiva, en materia agrícola y agroindustrial. En un escenario que Sergio Massa sea presidente, ¿no? Que sea elegido presidente el próximo 19 y el 10 asuma su mandato, por lo que ha dicho, ¿qué espera el productor puntualmente, casi yo le diría, entrando a la campaña? Bueno, el productor espera que el dólar en masa como piso lo va a tener que llevar entre 600 y 700 pesos, al menos como piso. O sea, entre el que entre, el dólar Tiene que elevar. ¿Se acuerda cuando le dije lo del combustible? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Subió. Bien. Y escúcheme. Y se desabasteció. Y se desabasteció. Entonces,
¿qué va a ocurrir? Después de las elecciones va a subir el dólar, pero no es porque uno lo invente, porque quiera que ocurra. Perdóneme, ¿el dólar va a subir en función del productor para que No, cobre no. Se está hablando de un bimonetarismo que es un dólar financiero y un dólar comercial. Bien. O sea, a ver, lo que se ha generado acá es una ruptura total de precios relativos. Bien, ahí y está. Para poder tener en cuenta y volver a formar esos precios relativos, debemos tener un dólar que sea realmente coherente para poder hacerlo. En base a eso, ¿cómo ve el escenario que sea el que mejor le caiga al productor y a los argentinos, de hecho, de manera de decantación para la economía del trabajador? Mire, el productor no le quede, yo no auguro buenas noticias, no auguro, porque lamentablemente, y es una palabra que no me gusta usar, pero esta vez la voy a usar, el gobierno no le interesa el productor. El gobierno viene acá a captar votos y quiere convencer. ¿Por qué no hablo de lo que ha aumentado la pobreza y de lo que ha aumentado el gasto? ¿Por qué no hablo de eso? ¿Por qué no dijo cómo lo va a hacer? Porque le va a seguir sacando el campo y le va a seguir sacando a las empresas y le va a seguir sacando lo que produce ingresos. Por eso Massa no habla de lo otro. Y acá tenemos problemas estructurales que se llama el Gran Buenos Aires y problemas coyunturales. Hoy la coyuntura en el interior se está transformando en un problema estructural producto de las malas políticas que se están llevando a cabo por estos gobiernos que no le resuelven el problema ni a los pobres ni a los sectores productivos. Contador, ha sido un verdadero placer tenerlo acá y usted nos ha vaticinado, digamos, ¿no? El pensar que no vienen buenos escenarios si en este caso si la contienda política le daría a Massa llevar adelante la administración del Ejecutivo Nacional. Digo, seguiríamos generando y facilitando dólares del campo y no utilizando la producción de dólares del campo. Claro, hay un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. El círculo virtuoso se genera a través de que el sistema vaya teniendo excedentes para que se derrame en la economía. Y acá se saca. Le doy el último dato. En los últimos 3 meses las reservas brutas cayeron el 9,2%. ¿Sí? Y lo que hoy estamos viendo, que los pasivos monetarios aumentaron el 22,8%. O sea, las reservas caen, lo que debemos aumenta, y el precio del dólar ¿a cuánto tiende? A infinito. Que eso es lo que están hablando la mayoría de los economistas. ¿Por qué le ponen infinito? Porque no sabemos. No sabemos en qué momento va a parar ese drenaje y esa falsedad que existe hoy en el mercado que nos afecta a todo lo que estamos en el sector productivo. Le agradezco mucho, contador, que haya venido y nos haya dado estos conceptos que en realidad son parte de la economía en la radio y la economía también en el sector agropecuario. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sector de la economía, estamos atentamente a todo. El servicio a la gente de la radio, ya venimos. Te vi bailando para mí, tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en